A ver, cuando pensamos en lo que cuesta cultivar una finca, casi siempre lo medimos en euros por hectárea, ¿a que sí? Pero, ¿y si os dijera que el factor más importante no es ese, sino el tamaño real de cada trocito de tierra, de cada parcela? Pues de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter de lleno en la histórica Huerta de Valencia para descubrir cómo la fragmentación del terreno esconde unos costes que no se ven a simple vista. Para empezar, vamos a situarnos. Esto que vemos es la Huerta de Valencia, un paisaje la verdad increíble. Es un cinturón verde que lleva siglos alimentando a la ciudad, un mosaico de cultivos que llega literalmente hasta donde empieza el asfalto. Es un tesoro agrícola y cultural que casi puedes oler a través de la pantalla. Pero claro, este tesoro se enfrenta a un desafío enorme, un problema estructural que no se ve a primera vista, pero que marca por completo su economía, la fragmentación extrema de sus parcelas. Es que basta con ver un mapa para darse cuenta. Esto no es un campo abierto y uniforme, es más bien un puzzle, un rompecabezas de miles y miles de piezas diminutas. Y esto es el resultado de siglos de herencias, de divisiones familiares y, por supuesto, de la presión de la ciudad, que ha ido pellizcando y dividiendo la tierra cada vez más. Y ojo, que esto no es solo una impresión que da el mapa. Los datos son demoledores. Más del 91% de todas las parcelas de la huerta son más pequeñas que media hectárea. Un 91%. Es una barbaridad. Esta cifra por sí sola ya nos dice la escala del problema del minifundismo que hay en esta zona. De hecho, si afinamos aún más los datos, el tamaño medio real de una parcela en la huerta es de apenas un cuarto de hectárea. Poquísimo. Un espacio increíblemente pequeño para la agricultura de hoy en día. Y este número, este 0,255, es la clave para entender todo el análisis económico que vamos a ver ahora. Bien, entonces, ¿cómo se puede medir el impacto económico real de esta fragmentación? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque para entenderlo, los investigadores tuvieron que tirar de matemáticas y desarrollar un modelo específico para ponerle números a estos costes de forma muy precisa. El proceso es muy lógico, muy sistemático. Primero recopilaron los datos de miles de parcelas. Después hicieron limpieza para quitar errores. Luego, y aquí está la magia, ajustaron un modelo matemático que describiera bien esa distribución de tamaños. Y por último, le metieron una función que relaciona el tamaño de la parcela con su coste. El corazón de este modelo es algo que se llama distribución gamma. A ver, dicho de una forma sencilla, es una fórmula, una herramienta matemática que es perfecta para describir patrones como el de la huerta, donde hay muchísimas parcelas pequeñas y solo unas pocas que son grandes. Vamos, que le viene como anillo al dedo a la realidad de este terreno. Y fijaos, aquí se ve perfectamente. La curva naranja, que es el modelo matemático, la teoría, sigue de forma casi exacta las barras azules, que son los datos reales, el tamaño de las parcelas de la huerta. Esto es súper importante porque nos demuestra que el modelo no es una invención abstracta, sino que de verdad representa fielmente lo que está pasando en el campo. Vale, y ahora que sabemos que tenemos un modelo que funciona, vamos al lío, a lo importante, los resultados. ¿Cómo se traduce todo esto en euros y céntimos? O sea, ¿cuánto cuesta de verdad trabajar la tierra en parcelas tan pequeñas? Pues la conclusión fundamental del estudio es esta. Y es la idea clave de todo. El coste por hectárea no es un valor fijo, ni de lejos. Cambia, y mucho, dependiendo del tamaño de la parcela. Y lo más importante, las parcelas más pequeñas son desproporcionadamente más caras de cultivar. Este gráfico es que lo clava. Miremos la curva azul. A la derecha del todo, donde las parcelas son más grandes, el coste por hectárea es más bajo y se mantiene estable. Pero a medida que nos vamos hacia la izquierda, hacia parcelas cada vez más pequeñas, ¡pum!, la curva se dispara hacia arriba. ¿Y por qué pasa esto? Pues pensadlo, en una parcela pequeña, un tractor pierde muchísimo más tiempo en maniobras, en dar la vuelta, tiempo que no es productivo y que se come la rentabilidad. Y aquí viene el dato más potente de todos. Es una simulación, claro, para ilustrar la metodología del estudio, pero los resultados son para caerse de espaldas. Cultivar una parcela de 1 hectárea costaría, digamos, unos 5.000 euros. Pero en una de 0,2 hectáreas, que es un tamaño súper común allí, ese coste por hectárea se dispara a más de 10.500 euros. O sea, el coste por la misma superficie es más del doble, el doble. Como dicen los propios autores del estudio, los costes medios por hectárea pueden subestimar enormemente los gastos reales. Y por eso este modelo es tan valioso. Porque nos obliga a cambiar el chip, a dejar de pensar en promedios por hectárea que enmascaran la realidad y empezar a pensar en el coste real por parcela. Porque al final esto no va de curvas matemáticas ni de números abstractos, va de esto. Va de si es viable o no producir estas cebollas, estas alcachofas, va en definitiva de la supervivencia de la agricultura local y del sustento de la gente que se dedica a ello. Esos costes del modelo se traducen directamente en la rentabilidad, o la falta de ella, de cada cosecha.
Entonces, venga, vamos a resumir. ¿Con qué ideas principales nos tenemos que quedar de esta investigación y de su metodología? Pues las implicaciones son clarísimas. Primero, a la hora de hacer números, la unidad que importa es la parcela, no la hectárea. Segundo, que la fragmentación del suelo tiene un coste económico real, que se puede tocar, y que ahora, gracias a esto, se puede medir. Tercero, que este modelo es una herramienta potentísima para planificar mejor la agricultura. Y cuarto, que puede ayudar a saber de antemano si políticas como la concentración parcelaria, que intenta juntar fincas pequeñas, van a funcionar o no. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que ya no es teórica, sino muy real. Sabiendo que esta fragmentación puede llegar a duplicar los costes y que amenaza la viabilidad de lugares como la Huerta de Valencia, la pregunta ya no es si existe un problema. La pregunta es, ¿cómo diseñamos políticas eficaces para asegurar la supervivencia económica de estos tesoros agrícolas que son absolutamente vitales?